Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Mariano, Virginia y el equipo de La Voz en Vivo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto charlar con ustedes. Sergio, buen día. Igualmente. Bueno, comencemos por el gobierno. ¿Es la crisis más prolongada de Javier Milei desde que es presidente, la que está asociada con la situación de Adorni? No, el gobierno pasó el año pasado una crisis muy profunda del contexto preelectoral, ¿se acuerdan? Claro. Con una corrida cambiaria enorme, muy potente y con la derrota en la provincia de Buenos Aires. Se recuperó de esa crisis con ayuda del gobierno de Estados Unidos, se recuperó también por un resultado electoral que le dio una nueva oportunidad, un capital político significativo, con la posibilidad de avanzar en una agenda parlamentaria relevante. Mi impresión es que esta es la segunda gran crisis del gobierno de Milei. Había enfrentado otros momentos complejos con la cuestión de las universidades, ¿se acuerdan al comienzo de la gestión? Sí, claro. Con el fracaso de la ley Bases 1, pero era como que se iba recuperando en un proceso de aprendizaje que nunca es lineal, pero que era, creo yo, un proceso de aprendizaje interesante con un gobierno que giraba hacia el pragmatismo, ¿no? Lo que vemos en las últimas semanas es la combinación de una economía que antes les generaba buenas noticias al gobierno, a pesar del ajuste, y ahora con una sociedad más fatigada, con síntomas de que todos los sectores vinculados al mercado interno, la mayoría de las pymes, etcétera, están pasando muy mal, con escándalos de corrupción que en parte por lo anterior pesan relativamente muchos más. No son nuevos. Por ejemplo, el caso Libra ya lleva más de un año. Sí. Ahora, es cierto, hay más revelaciones. Ahí siempre hay que tener en cuenta que la justicia nunca avanza al ritmo de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente. Se conocieron más gracias a la investigación, sobre todo del periodismo, ¿no? Por eso el gobierno está enojado con los periodistas, por eso no los odia lo suficiente, porque revelaron cuestiones muy vinculadas al caso Libra. También la cuestión Adorni, que la verdad eso sí es un daño absurdo. Si Adorni hubiera pedido licencia hasta que se aclarara la situación judicial, el gobierno no hubiera sufrido el desgaste que sufrió y el empantanamiento de la agenda parlamentaria. Piensen ustedes que transcurridos un sexto ya de las sesiones ordinarias del Congreso, que van del 1 de marzo al 30 de noviembre, el gobierno no mandó una sola reforma estructural de las 90 que había prometido el presidente en el discurso justamente de apertura de sesiones ordinarias. Es decir, quedó empantanada la agenda y al mismo tiempo un tercer elemento, las internas, que en parte se explican por todo lo anterior, pero que siempre están presentes en todos los gobiernos, pero que en este contexto en particular se acentuaron y claro, en conjunto constituye esto una crisis que al gobierno le cuesta resolver, ¿no? En general el gobierno ha mostrado en anteriores crisis poder de reconvertirse, de salir hacia adelante. ¿Ves algún punto en el cual del cual se pueda agarrar el gobierno para tratar de volver a tener el control de la agenda de la conversación pública y verse más proactivo? ¿O crees que eso, hasta que no termine de aclararse el tema Adorni, le va a costar demasiado? Y está claro que por lo menos Karina Milei no quiere soltarlo, porque si llegaron hasta acá y están dispuestos a pagar todo este desgaste político, quiere decir que lo van a sostener, por lo menos en los próximos días. Así es. Bueno, lo sostienen en la gestión, no tanto en la candidatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que era el gran proyecto de desembarco de la Libertad Avanza en esta ciudad para desbancar al PRO, que busca el sexto mandato en la ciudad, ¿no? Y eso habría quedado en principio descartado. De hecho, aparentemente va a ser Patricia Bullrich, en principio, ¿no? La candidata de la Libertad Avanza en este distrito. Ahora, mezclo acá información y análisis, porque la información que yo tengo al menos es que el gobierno confía en que este segundo trimestre, donde hay más liquidación de dólares, hay más pesos en la calle, está bajando la tasa de interés, debería bajar el riesgo país si las cosas en el mundo no se desordenan más, ¿no? Y todo esto
debería contribuir a que la situación económica mejore por lo menos parcialmente, ¿no? Muchos economistas suponen que este segundo año, que la segunda mitad del año, puede ser mejor que la primera. Ojalá así sea, ¿no? Sí. Con inflación ahí sí bajando nuevamente, esto le daría un impulso al gobierno. Yo creo que acá hay dos elementos, ahora viene el análisis, ¿no? Por un lado, la cuestión de la credibilidad, ¿no? En principio, cuando uno ve los sondeos hoy, hay un segmento de la opinión pública que acompañó al gobierno en la segunda vuelta del 23, que aún con alguna cosa crítica lo sigue acompañando en general, tal vez no en los cómo, pero sí en los qué, no en el estilo del presidente, pero sí en los objetivos. Que el año pasado le volvió a dar apoyo electoral, ¿no? Es un votante que viene de Juntos por el Cambio en su gran mayoría y que aún con críticas siempre fue vital para darle al gobierno ese plus que necesita para tener apoyo en la opinión pública. Ahora uno ve al gobierno recostado en el sector más leal. Esto en parte explica por qué el presidente volvió a los insultos, a las agresiones. Es como que dijo, bueno, si ya este público no me acompaña, mejor le doy a mi gente lo que está buscando, ¿no? Claro. Entonces, esto acentúa un aislamiento, acentúa una retracción en la opinión pública que yo creo que, bueno, debería el presidente y sus asesores comunicacionales revisar, ¿no? Porque sobre Sergio, sobre este último punto que mencionas, porque no pasó desapercibido el posteo de Milei la semana pasada cuando pide paciencia, ¿no? Si bien no se corre del rumbo por el que va, lo ratifica, pero pide paciencia. Es como un matiz, pero da la impresión como que se muerde los labios cada vez que dice eso, porque el fin de semana vuelve a postear y creo que el ejemplo que toma es, si estuviéramos tan mal, el dólar estaría por las nubes, porque siempre eso ha pasado en toda crisis económica argentina, y miren el precio que tiene el dólar hoy. ¿Qué lees detrás de eso de Milei, de ese matiz que busca? Bueno, los humanos somos contradictorios, no siempre, y el presidente Milei no es la excepción. Yo creo que él entiende que tiene que empatizar precisamente con el sector de la sociedad que está sintiendo la rigurosidad de la situación económica, que por ahí se le acumuló deuda, ¿no? Tiene problemas para pagar las expensas, en la tarjeta después del verano. Y bueno, hay gente que está hoy, la verdad, sufriendo privaciones significativas. Con lo cual, esta economía de Milei es una especie de espadas de dos filos, ¿no? El filo de la desinflación, que funcionó muy bien al comienzo, y ahora justamente ya hay síntomas de que esto no es así, incluso antes de las elecciones, antes de la crisis generada por el precio del petróleo, por la guerra en Medio Oriente. Entonces, me parece que el presidente busca empatizar con ese electorado, pero en el fuero íntimo, vuelvo a la información que tengo, están convencidos que están haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Y que es cuestión de tiempo hasta que la gente lo entienda, lo comprenda. Ahí ustedes tienen a buena parte del equipo económico, el ministro Caputo, el viceministro Daza, tratando de convencernos en distintos fueros. De hecho, fueron a Córdoba hace poquito, justamente insistiendo en que esto es lo correcto, rechazando cualquier demanda de que el tipo de cambio está atrasado. Todos sabemos que los exportadores lo sienten en sus empresas, ¿no? Incluso lo más competitivos. Imagínense los sectores de industria que tienen que competir ahora con una apertura de la exportación, que yo creo que es imprescindible, pero que está generando naturalmente muchos problemas en el empleo incluso. Claro. De hecho, fíjense, la economía está creciendo, destruyendo empleo. Esto es todo un signo de los tiempos, ¿no? Totalmente. Sergio, quería que analicemos un poco qué está pasando por fuera del gobierno. ¿Qué es lo que ves más allá de Axel Kicillof sin terminar de desprenderse de el kirchnerismo? ¿Qué posibilidades ves de construcción en serio de Kicillof? ¿Y qué otras alternativas estás viendo? ¿Qué ves en este intento? Me salía la palabra invento, pero digo intento del pastor que intenta también aparecer en la escena de los presidenciables.
Bueno, es interesante que estemos hablando de esto, ¿no? Porque hasta hace un mes y medio nadie pensaba que el presidente Milei podría tener una elección del 27 competitiva, ¿no? Todo el mundo lo daba ya casi reelecto. Claro, es cierto. Y lo interesante es que en estas 6-7 semanas cambió mucho el clima y muchos creen que sí hay posibilidad de forzar una alternancia en el poder. Y ahí la mira sale casi exclusivamente, como era antes, ¿no? Del gobierno, del entorno de la Libertad Avanza, y se pone en una oposición que está fragmentada, sin liderazgo, con partidos debilitados, con experiencias recientes de asociación frustradas, como Provincias Unidas, Claro. que hizo una muy mala elección el año pasado. Con lo cual, la gran pregunta, hay varias preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo resuelve el peronismo su problema de conducción? Porque Cristina no puede ejercer la presidencia. Y de liderazgo en términos de encontrarle una narrativa que esté en sintonía justamente con la sociedad. El peronismo se habla al ombligo, ¿no? Y le habla a un ombligo que está muy sesgado hacia sectores radicalizados. Piensen ustedes que, por ejemplo, ahora Axel Kicillof, Guado de Pedro van a participar de esta cumbre en Barcelona, de líderes supuestamente progresistas que defienden curiosamente al régimen iraní, pero se dicen a sí mismos progresistas, convocadas por Pedro Sánchez, donde va un sector, digamos, bastante radicalizado del liderazgo global, ¿no? Muy antinorteamericano, muy antioccidente en muchos aspectos, en valores sobre todo, muy vinculado a la vieja agenda woke que la sociedad argentina rechaza. Y sin embargo, ahí están Axel Kicillof y Guado de Pedro. Ni el presidente uruguayo Yamandu Orsi va a ir. Y fíjense que sí, que pertenece al Frente Amplio. Sí, sí. Va a otras personas de su gobierno, pero no él, lo cual es todo un símbolo. Y sí va Kicillof. Ese Kicillof le allana el camino a Milei. Fíjense lo que pasó en Hungría ayer. Exacto. Gana un opositor que era parte del gobierno de Orbán, se llama Magyar de apellido, y este señor, Peter Magyar, claro, en algunos aspectos es aún más de derecha o es más duro en algunos reclamos que el propio Orbán, por ejemplo en la cuestión migratoria. En otros no, es más democrático, se fue el gobierno por los escándalos de corrupción, no es tan antieuropeo, pero es más antirruso obviamente que Orbán, pero es, digamos, la peor astilla es la del mismo palo. La distancia ideológica favorece a la continuidad del gobierno, ¿no? Entonces, muchos están mirando la experiencia brasileña de Lula, que pactó con Fernando Henrique Cardoso, que fue su adversario histórico desde comienzos de la transición a la democracia, para evitar la reelección de Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces dicen, bueno, si Lula y Cardoso pactaron, ¿cómo no vamos a hablar con Kicillof? ¿No? Entonces ahí está Pichetto, claro. Emilio Monzó, el diputado Nicolás Mazzot, que ustedes conocen muy bien en Córdoba, sí, porque fueron los armadores, ¿se acuerdan? De Cambiemos en el 2015. Bueno, ahí hay una clave, ¿no? El asunto es sumar a Kicillof en la fuerza política o ponerlo como candidato. Yo creo que quieren los votos, ¿no?, de ese sector de la izquierda peronista, no lo quieren a Kicillof de candidato. Buscan a alguien que le gane a Kicillof eventualmente, y ahí hay una larga lista, ¿no? El otro debate es si después de un candidato que se ve a sí mismo, ¿no?, como outsider, como alguien que cuestiona el sistema, viene otro parecido a ese o viene alguien más del sistema. Claro. ¿No? Y si hay lugar para eso también, ¿no? Más del sistema. Sergio, perdón, y la otra pregunta clave es si hay lugar para dos outsiders. Porque claro, suena raro en el escenario, digamos, ¿qué debería pasar para que, por ejemplo, supongamos, Goebbels tenga un crecimiento muy importante, quedarse con todo el peronismo? Bueno, está claro que eso parece difícil, digo, que haya dos personas sin estructura que congreguen una mayoría de las adhesiones de los argentinos. Sería un cambio muy radical. Sobre todo porque es buen punto, porque en la Argentina va a haber una pregunta clave, es si al margen de ganar esa persona puede y sabe gobernar. Es decir, ¿qué hizo Goebbels? Ya tenemos experiencia de gente que sin ningún tipo de conocimiento de cómo funciona el Estado lleguen y no pueden tomar decisiones. Y algunos que sí conocían el Estado tampoco pueden tomar decisiones, no saben cómo. Exacto. Entonces, la verdad que, digamos, manejar a un país siempre es muy difícil, ¿no? Y el trabajo del presidente siempre es más difícil. Por eso tengo bastante contemplación por los presidentes, porque sé que es un trabajo realmente
agotador y muy estresante. Ahora, conocer el Estado es algo importante. Haber tomado decisiones políticas también, ¿no? Es cierto, las sociedades a veces se recuestan en líderes sin demasiada experiencia en ese sentido. Pasó con Václav Havel por entonces Checoslovaquia, ahora la República Checa, en la transición, ¿verdad? O, digamos, en figuras incluso que vienen del deporte. ¿Se acuerdan de George Weah? Sí. Un famoso futbolista que fue presidente en su país, en Liberia. Pasó en Ucrania también con Zelensky, ¿no? Cuando hay un agujero, ¿no? Cuando hay un vacío de liderazgo. Bueno, la Argentina tiene líderes, tiene gobernadores, tiene exgobernadores, tiene senadores, diputados, expresidentes. No es que no es una situación como la de Perú, donde los expresidentes están presos en un caso sí, ¿no? Pero no. Pero me refiero, hay todavía un liderazgo, me parece, bastante instalado como para suponer que necesariamente tiene que venir alguien de afuera del sistema a llenar ese vacío. Sergio, en la crisis anterior, que es la que mencionaste, fue decisiva la intervención de Trump. ¿Crees que esa presencia va a seguir teniendo un peso tan determinante para Javier Milei? ¿Crees que Estados Unidos va a ratificar un tipo de apoyo de ese modo? ¿Y cómo impacta esto también con la situación política interna que tiene Trump? Una muy buena pregunta también, porque ustedes saben que Trump tiene ahora en noviembre un desafío enorme, que son las elecciones de mitad de mandato. Como su segundo mandato, su última elección. Él ahora está muy metido en la agenda internacional porque la economía doméstica le trae mucho dolor de cabeza, la inflación rebotó. Fíjense la paradoja, ¿no? Nosotros estamos tratando de ver si la inflación baja de 3 y ellos tienen 3,3 anual y están con un dolor de cabeza. Fíjense, las diferencias son impresionantes, ¿no? Lo que ellos tienen en un año, nosotros tratamos de tenerlo en un mes. Pero hay un problema muy importante de costo de vida, la guerra es muy impopular en los Estados Unidos y el presidente Trump probablemente pierda 1 o 2 cámaras, ¿no? En noviembre. Entonces la pregunta es, en los últimos 2 años de mandato, ¿cuánto poder va a tener el presidente Trump? Bueno, las atribuciones que él se tomó en la crisis del año pasado son atribuciones del presidente, no requieren el apoyo del Congreso, con lo cual él potencialmente podría tener, digamos, si Argentina necesita otra vez ayuda, esperemos que esto no sea el caso, podría tener la diferencia de ayudarnos. Ahora, el año pasado faltaban dólares. Se supone que si las exportaciones siguen este rumbo, si el clima acompaña, si los commodities siguen bien, Argentina, entre la energía, la minería, el campo, los servicios vinculados a la economía de conocimiento, etcétera, no debería tener problema de dólares, al contrario. Es decir, Argentina, si el gobierno necesita ayuda política, Trump no se la puede dar. Si esa ayuda económica sí se la puede dar. Si Trump apoya al presidente argentino es irrelevante en el comportamiento de los votantes, porque Trump tampoco es una figura demasiado popular de nuestro país y los que quieren a Trump coinciden con los que quieren a Milei. Es decir, él no gana nada ahí, ¿no? Ahora veremos qué pasa con esta guerra. Si a Trump le sale bien, cosa que hay una probabilidad baja, pero hay una probabilidad, tal vez su figura retome, digamos, popularidad en su país, en el mundo, y estemos hablando de un apoyo que puede llegar a ser más contundente de lo que aparece hoy, con una figura claramente desgastada. No sé si vieron el comentario que hizo sobre el Papa. Sí, exacto. Recientemente, es un poco, digamos, raro, ¿no? Seguramente Trump no tiene problema de autoestima, eso no tengo duda. Está claro que no. Sergio, muchas gracias como siempre por el tiempo, un placer charlar con vos un rato. Igualmente, que tengan muy buen día, gracias por la comunicación. Hasta pronto. Por favor.